arriesgados líderes que exponen los abusos de los gobiernos, los pensadores que nos ayudan a entender las convulsiones de nuestro mundo y personajes con historias de vida que parecen sacadas de una película. It was terrible. It was awful. Fue terrible. Recibí amenazas de muerte casi diariamente durante 2 años y medio. Cada semana conversamos con las figuras más influyentes. En este programa especial de Efecto Naim, recogemos los mejores momentos de nuestra sección de entrevistas. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy tengo un programa especial por 2 razones. Primero, porque me acompaña Alexandra Colón Amil. Ella es la productora ejecutiva del programa. Bienvenida, Alexandra. Gracias, Moisés. Ella es la responsable con un equipo fantástico que tenemos aquí en traernos todas las novedades, todas las ideas nuevas que discutimos cada semana, identificar a algunos de los entrevistados que tenemos. Qué placer estar aquí recordando a esa gente, a esos pensadores, a esos jefes de Estado que vienen cada semana al programa a ayudarnos a entender las tendencias y las convulsiones que presenciamos. Una de esas convulsiones, por supuesto, es la trágica crisis venezolana a manos de un gobierno que se aferra al poder, cueste lo que cueste. Es un gobierno criminal, el gobierno de Venezuela, el presidido por el dictador Nicolás Maduro. Eso lo han confirmado las organizaciones internacionales, las investigaciones periodísticas. No hay duda que estamos hablando de una banda de criminales. Y esa criminalidad, por supuesto, tiene que ver mucho con las drogas, pero también tiene que ver con un aspecto terrible, que es el comercio de la comida. En un país que se está muriendo de hambre, hay unos que están robándose el dinero de esa comida. Esto nos lo dijo en este programa Joseph Polisuk. Él es un respetadísimo periodista de investigación en Venezuela, uno de los fundadores de un portal que se llama Armando.info, dedicado a la investigación periodística. Él detectó que había esta corrupción en la importación de comida a través de lo que se llaman las CLAP, que son unas cajas con comida que utiliza el régimen, la dictadura, para tener a la gente que tiene hambre de su lado. Pero allí se están cometiendo crímenes realmente horribles. Esto nos dijo Joseph Polisuk, miren. ¿Y qué es lo que ustedes encontraron de sus investigaciones en los CLAP? Hemos analizado los alimentos de estas cajas CLAP que reparte el gobierno y ¿qué hemos encontrado? Analizamos 8 marcas de leche y en el peor de los casos, un vaso de leche normal equivale a 41 vasos de esa leche que reparte el gobierno, si es que podemos llamarla leche. Tiene bajo índice de proteínas y alto nivel de carbohidratos y sodio, por lo que no cumple con los requerimientos para considerarse leche, sino un producto a base de lactosa. La investigación fue hecha por el portal de noticias Armando.info. O sea, es leche que tiene agua, que tiene otras cosas, que no es leche. ¿Tú has probado una leche salada? No. Eso se está tomando en estos días en Venezuela. Hemos descubierto que es alta en sodio y baja en vitaminas. Muy oportuno recordar esta entrevista, Moisés, porque Joseph Polisuk y su equipo de Armando.info, ese portal de noticias, identificaron una serie de empresarios colombianos que estaban asociados a empresas en paraísos fiscales y que le vendían la comida de estas cajas CLAP al gobierno de Nicolás Maduro a precios inflados. Y uno de esos empresarios es un colombiano llamado Alex Saab, que recientemente fue acusado por las autoridades estadounidenses de haberse robado $350 millones de las arcas del Estado venezolano con la complicidad de Maduro y los hijos de su esposa Cilia Flores. Así es, Alexandra. Los abusos que ocurren en Venezuela ya no tienen nombre, ya no tienen números, son infinitos y son de todo tipo. Tuvimos en el programa a alguien que sufrió estos abusos en carne propia. Es el venezolano Iván Simonovic, un detective, un policía, quien estuvo preso injustamente 14 años y 6 meses y fue expuesto a inimaginables torturas físicas, psicológicas. Hace poco recuperó su libertad, se escapó de Venezuela y estuvo aquí en el estudio con nosotros. Comisario, ¿qué edades tenían sus hijos cuando usted fue encarcelado? La menor tenía 7 años, el varón que le sigue estaba por punto de cumplir 12 y la hija mayor mía estaba empezando la universidad, tenía 18 años. Y al salir de la cárcel, ¿qué edades tenían?
la mayor 35, el varón 26 y la menor 22. Tengo que decirte que en general para el preso el tema familiar es extremadamente importante. El día más importante para el preso es el día de la visita. Si no hubiese sido por el cariño, el amor, la comprensión de mis hijos, de mi esposa Bonnie, ampliamente conocida, quien no solamente era mi esposa, sino también mi abogado, quien hasta el Vaticano fue a pedir por mi libertad. Sin ese apoyo y sin ese soporte para un preso, y en mi caso en especial, hubiese sido mucho más difícil la estadía en la cárcel. Como usted bien dice, su esposa se dio a conocer y por su lucha para lograr su libertad y recorrió el mundo movilizando voluntades y apelando a los buenos instintos de la gente. ¿Cómo cambió su relación con su esposa a raíz de todo esto? Bueno, yo pienso que es una relación que más bien se estrechó. Si algo le dejamos nosotros a nuestros hijos es un ejemplo de solidaridad y amor, porque ellos todo el tiempo han visto que su mamá y yo hemos estado unidos, inclusive en los peores momentos. Ella sobre todo hace mucho hincapié con ellos en no formar unos seres que se llenen de odio. Gracias a Dios no somos la familia Rodríguez, que intenta vengarse de un país entero. Porque ¿Te refieres a...? Me refiero a la vicepresidenta de Venezuela, a la señora Rodríguez, quien dijo en un programa pues que todo lo que está sucediendo en Venezuela era parte de su venganza o la venganza de ellos. A la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. Nosotros no, en mi familia eso no existe, y como lo dije anteriormente, o como lo he dicho ya en muchas oportunidades, para mí el odio es algo que no tiene cabida, el odio es algo que nubla la mente y pudre el alma, y nosotros, de verdad, nuestros hijos, si hay algo hacemos hincapié, es que no pueden odiar. Decir que no al odio. Así es, decir que no al odio. Esta será una de las grandes tareas, la reconstrucción de Venezuela, dejar de odiar y ver qué podemos hacer. Simonovic se ha comprometido además a la lucha por recuperar la democracia en Venezuela. Esa lucha es hoy liderada por el presidente encargado, Juan Guaidó, con quien también tuvimos la oportunidad de conversar en este programa. Mucho ha pasado desde esa conversación, pero vale la pena rescatar este mensaje específico. Miren. La construcción de consensos es una tarea permanente y diaria. Esto no ha sido una tarea de una persona, esto ha sido tarea ni de un momento, sino de años de construcción de este momento, de sacrificio de muchísima gente, y el haber tenido los escalones, pagamos también una curva de aprendizaje como sociedad, como clase política, dirigente, que pareciera que hoy está teniendo resultados gracias a todo el esfuerzo de tanta gente. Sin duda en Venezuela queda mucho camino por recorrer. La reconstrucción del país, la recuperación de la libertad y la democracia van a tardar, pero van a llegar. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar seguiremos recordando algunas de las entrevistas más interesantes, los momentos más memorables de nuestras conversaciones con gente que cambia el mundo o nos ayuda a entenderlo. No se vayan. Y continuamos con esta edición especial de Efecto Naim, donde hoy recordamos algunas de nuestras más interesantes entrevistas, momentos importantes en estas conversaciones que tenemos con personajes muy interesantes. En este recorrido tengo la suerte de tener conmigo a Alexandra Colón Amil, la productora ejecutiva del programa. La suerte es toda mía, y esta tarea de escoger pedazos de entrevistas para mostrarle a ustedes, a la audiencia que nos está viendo, es una tarea muy difícil porque has hablado con pensadores muy importantes como la galardonada historiadora y periodista Anne Applebaum, que recientemente ha dedicado su atención a los peligros que acechan las democracias y vino aquí al estudio a contarnos cómo detectar una democracia en peligro. Usted es una de las analistas, de las observadoras de las tendencias mundiales más respetadas. Viendo lo que está sucediendo en el mundo, ¿usted tiene miedo? Yo personalmente no tengo miedo, pero si su pregunta es sobre la sobrevivencia de la democracia y del mundo liberal que conocemos hoy, sí tengo miedo. Ha resultado ser mucho más frágil de lo que creíamos y podría colapsar muy pronto. ¿Cuáles son los primeros síntomas de una democracia en peligro?
Creo que los síntomas más importantes están relacionados al ascenso de partidos y movimientos políticos que cuestionan los principios básicos de la democracia liberal. Y no estoy hablando solamente del derecho al voto, sino de la necesidad de tribunales independientes, de una prensa libre y fuerte y de controles dentro del sistema político. Pareciera que la gente ha olvidado estos principios democráticos y quieren que el poder sea más inmediato y severo. Sin embargo, la política democrática toma tiempo. Formar coaliciones y conseguir que las leyes sean aprobadas por el Congreso o el Parlamento toma tiempo. Eso de la democracia en riesgo no se oye nada bonito, pero Anne Applebaum no está sola. Hablaste aquí en este estudio con varios analistas que vinieron a expresar su miedo por lo que está pasando. Exactamente, Alexandra. Hay una explosión de interés por el tema de las vulnerabilidades y amenazas a la democracia. Y tuvimos en el programa a uno de los más respetados pensadores sobre este tema. Se llama Jason Stanley, un muy prestigioso académico estadounidense que se ha dedicado a estudiar el fascismo. Stanley es profesor de la Universidad de Yale y nos vino a explicar por qué las sociedades democráticas hoy en día se están haciendo más vulnerables a esta ideología y cómo todo esto se está manifestando en diferentes partes del mundo. ¿Qué es fascismo? Bueno, la palabra es italiana y viene del movimiento del líder italiano Benito Mussolini. El fascismo es una ideología basada en el machismo, en el poder, en la dominación y en el hipernacionalismo. El machismo porque, de la misma manera que un hombre poderoso es el padre de una familia patriarcal, el fascista es el padre de su nación. Y el hipernacionalismo porque el fascismo es una ideología que combina el deseo de dominar con la idea de que un grupo se merece todo el poder y son los verdaderos miembros de una nación. Le voy a mencionar a varios líderes del mundo y sus gobiernos. Le voy a preguntar si son o no son fascistas en su juicio. Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Me parece que emplea políticas fascistas. Nicolás Maduro de Venezuela. Creo que es complicado. En Venezuela hay mucha cleptocracia. Hay una maquinaria de propaganda comunista que no encaja con el fascismo puro. Pero sí creo que hay mucho acaparamiento de poder. Donald Trump en los Estados Unidos. No creo que Donald Trump gobierna como un fascista, porque las instituciones no se lo permiten, y puede que ni siquiera quiera gobernar como fascista. Ahora bien, las tácticas que emplea son las tácticas de los políticos fascistas del siglo XX. En ese ejercicio que hiciste con Jason Stanley, en el que le mencionabas a políticos para que él nos dijera si pensaba que eran fascistas o no, me di cuenta que con el único que no titubeó fue con Vladimir Putin. De una dijo, creo que implementa política fascista. Pero a Putin no solo lo han acusado de fascista, o hay una controversia alrededor de eso. Sobre lo que no hay mucha controversia es que es muy rico, es considerado uno de los hombres más ricos del mundo. Y eso fue uno de los temas que conversamos con Anders Aslund. Este es un muy respetado economista sueco que está entre las personas que más ha investigado las fortunas de los jerarcas rusos, cuántos son y cuál es su origen. Él nos vino a contar cómo Putin y sus compinches se han embolsillado cantidades inimaginables de dinero extraídos, por supuesto, del Estado. Su libro trata sobre cleptocracia y usted acusa a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, de ser un cleptócrata. Pero, ¿qué son esas palabras? It's a person who steals from the state. Un cleptócrata es un mandatario que dedica la mayor parte de su tiempo a robarle al Estado. Yo estimo que el patrimonio neto de Vladimir Putin oscila entre los 100.000 y 160.000 millones de dólares. Por lo general, estos activos sucios de los rusos son guardados en 20 o 30 empresas fantasmas en el extranjero. El dinero pasa por Chipre, luego por las Islas Vírgenes Británicas, continúa por las Islas Caimán y finalmente termina en Wilmington, en Delaware, o en Londres. Y es que el Reino Unido y los Estados Unidos son los principales paraísos fiscales, porque la ley angloamericana permite la creación de compañías anónimas. Because Anglo-American law allows lots of anonymous companies.
Lo más preocupante de todo esto es que Oslund asegura que esto es global, que estamos entrando en una etapa de mayor cleptocracia y que alrededor del mundo viven cerca de 1.000 millones de personas en economías estancadas y con líderes ultra ricos. Así es, la corrupción de los gobiernos siempre ha existido. Lo que pasa es que pareciera que ahora ha alcanzado niveles, números, los números de dinero que se manejan son enormes y también ha proliferado en todas partes, ¿no? Cabe esperar, por supuesto, que las sociedades desarrollen anticuerpos contra los cleptócratas, contra quienes se roban el dinero del público. Quizás una combinación de democracia con mayor transparencia, con mayor activismo de la sociedad civil y mejor tecnología nos puede ayudar a detectar y detener el manejo de este dinero sucio con más eficacia. Te propongo que hagamos una breve pausa y al regresar seguiremos recordando algunas de las entrevistas más memorables de Efecto Naim. No se vayan, por favor. Y seguimos con esta edición especial de Efecto Naim. Estamos recordando los mejores momentos de nuestras entrevistas. Y me acompaña Alexandra Colón Amil, la productora ejecutiva del programa. Moisés, has tenido la oportunidad de hablar con personas con historia de vida inspiradora. Algunas de ellas han hecho contribuciones que han logrado salvar miles de vidas, como por ejemplo Rita Caldwell, esa microbióloga muy respetada que ha dedicado su vida a la lucha por erradicar enfermedades infecciosas como el cólera. La doctora Caldwell es una de las científicas más respetadas del mundo, muy importante. Sin embargo, cuando le pregunté que reflexionara sobre su carrera, lo que me habló no fue de ciencia, fue de los obstáculos que tuvo que vencer por ser mujer. Miren. Usted es uno de los científicos más influyentes en su campo y ha tenido una muy distinguida carrera. Sin embargo, usted ha dicho repetidamente que en sus comienzos casi que se descarrila, casi que hay obstáculos muy grandes por el simple hecho de ser mujer. Cuéntenos. Well, first, let me tell you I'm very pleased to have the opportunity to speak with you. En primer lugar, quisiera decir que es un placer estar aquí con usted. Los obstáculos que enfrentamos las mujeres son significativos. Por ejemplo, poco antes de graduarme de la universidad, fui a pedirle una beca de investigación al director de mi departamento y su respuesta fue: no desperdiciamos becas en mujeres. Así que recurrí a mi mentor en la universidad y por suerte él tenía una beca disponible. Eso fue solo el comienzo de una serie de obstáculos a los que me tendría que enfrentar. Por suerte siempre tuve un mentor o alguien que me ayudara, además de ser muy persistente y tenaz. Creo que hoy día es quizás aún más difícil para las mujeres. Ningún profesor diría algo como no desperdiciamos becas en mujeres. Más bien diría, ya las hemos otorgado todas o este no es el mejor momento para eso. De modo que la persona nunca sospecharía que está siendo discriminada. Imaginemos un mundo en el que haya más mujeres que rompan barreras como Rita Caldwell. Así es. Y también tuvimos a Jonna Méndez. Jonna Méndez no es muy conocida porque su trabajo la obligaba a ser desconocida. Ella era jefe del Departamento de Disfraces de la CIA, la principal agencia de inteligencia de Estados Unidos. Durante su carrera de más de 25 años en esta organización de espías, Méndez empleó cámaras en miniatura, máscaras e identidades falsas para obtener información de gobiernos extranjeros y grupos terroristas, narcotraficantes, etc. Méndez estuvo aquí para hablarnos de sus experiencias ejecutando exitosas misiones con sus ingeniosas tácticas de disfraz, de evasión. Miren. El presidente George Bush padre la invitó a usted a la Casa Blanca para que le explicara cómo es eso de disfrazar espías. Cuéntenos qué pasó en esa reunión. Fui a la Casa Blanca con Bill Webster, quien en ese entonces era el director de la CIA, para reunirnos con el presidente George Bush padre. Habíamos inventado una nueva máscara que se adaptaba a las expresiones de la persona. Es decir, podías hablar y reírte con naturalidad. Primero le mostré al presidente unas fotografías en las que salía disfrazado cuando él era el director de la CIA. Las máscaras en esa época solo se veían bien a distancia. Y le dije, este era el disfraz viejo, yo llevo puesto el nuevo. El presidente se levantó de la silla, dijo no, 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 y me examinó por todos lados antes de decirme, ok, quítatela. Y me despegué la máscara y la sostuve en el aire para mostrarle.
Es una historia que parece ser sacada de una película, ¿no te parece? Sí, y como así muchas más. Pues en este programa hemos tenido a personas con experiencias, que han vivido experiencias increíbles. A mí una de las entrevistas que más me impactó fue la de Jim Robinson, quien se convirtió en el primer obispo abiertamente homosexual de la comunión anglicana. Robinson tuvo que enfrentar repudios, amenazas de muerte, insultos de todo tipo, y aún así sigue y siguió siendo comprometido con buscar entendimiento entre las comunidades religiosas y la comunidad LGBT. ¿Qué le dice a un joven que está contemplando esa posibilidad de que es gay, quiere que se sepa, pero le da miedo que lo pueden matar? 3 or 4 years ago, I went to El Salvador. Hace 3 o 4 años fui a El Salvador a trabajar con la comunidad LGBT. Se celebró un desfile del orgullo gay muy pequeño. Creo que recorrieron una sola cuadra. Y 3 de los presentes fueron asesinados la semana siguiente. Hacer pública tu orientación sexual en un contexto tan peligroso toma mucha valentía. Yo incluso recomendaría no hacerlo hasta tener suficiente gente a tu alrededor que te apoye y pueda ofrecer algo de protección. Pero creo que estamos viendo un movimiento indetenible. La gente sabe que la homosexualidad es real, que no es una decisión, y todos tenemos al menos un familiar que es de la comunidad LGBT. Creo saber cómo esto terminará. Con la iglesia, la sinagoga, la mezquita y la cultura en general recibiendo a los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgénero. Y qué mejor manera de cerrar, pues me parece que ya se nos acabó el tiempo. Así es, fue muy difícil decidir cuáles íbamos a escoger y cuáles le vamos a presentar y cuáles que nos gustan muchísimo hemos tenido que dejar fuera por falta de tiempo. Pero nuestro propósito era abrirles el apetito. Si les han interesado estos clips, estos pedazos de las entrevistas, vayan a nuestra página web, efectonaim.net. Ahí lo encontrarán todo, están en todos nuestros programas, están nuestras entrevistas y usted puede acceder y verlas todas sin costo alguno. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias, Alexandra, por acompañarme en este recorrido. Gracias a ti, Moisés, por la invitación. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos la semana entrante.